Muy buenas tardes, estimados redescuchas. El día de hoy nos encontramos muy entusiasmados y muy alegres por la participación y presentación que nos va a dar a conocer la historiadora Elizabeth Vázquez. Bienvenidos a su programa favorito de la semana, Desenterrando lo Olvidado. El tema que nos concierne el día de hoy es un tema muy interesante que es la brujería. Y no hay nadie mejor para este tema que nuestra historiadora invitada, pues ella nos va a explicar el tema que nos trae aquí y ahora. En concreto, nos va a dar una reseña crítica de uno de los libros más importantes del tema de la brujería, es decir, el libro del gran historiador Carlo Ginzburg, Historia Nocturna. Muy buenas tardes, Elizabeth. Es un honor contar con tu distinguida presencia en este segmento de nuestro programa. Muy buenas tardes, Javier. El gusto es mío. Es un placer estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Me halaga que tengas en alto estima nuestro programa, pero cuéntanos, cuéntanos un poco más sobre el autor de este novedoso libro. Claro que sí. Carlo Ginzburg es un historiador y ensayista italiano. Nació en 1939 en Turín, de una familia de intelectuales y luchadores por la libertad. Estudió filosofía en la Universidad de Pisa y es catedrático de la misma. También ha dado clases en la Universidad de Bolonia y en la de California, donde ejerce actualmente. Ginsburg ha destacado por su trabajo sobre el Renacimiento y la historia moderna, siempre desde la perspectiva de la microhistoria, a través de la que ha realizado importantes aportaciones. Su obra más reconocida en español ha sido El queso y los gusanos, que reconstruye la cosmogonía de Menocchio, un molinero campesino del norte de Italia. Pero también han tenido eco sus ensayos plurales de mitos, emblemas e indicios, morfología e historia, donde muestra la forma de analizar evidencias. En la historia nocturna, libro del que vamos a hablar, profundiza sobre las raíces antropológicas de la narración a través de textos variados como sermones o tratados de demonología. Trata de mostrar el substrato de cultos chamánicos en Europa. Vaya, es interesante cómo Carlo Ginzburg escribe la historia a partir de lo que ya denominamos la microhistoria, porque, como bien nos mencionances, lo hace bajo esta perspectiva, por lo que la microhistoria consiste en que cada investigación de casos observados se debería de lograr un enfoque que enriquezca el análisis social a través del hallazgo de variables nuevas, más complejas y sobre todo más dinámicas, que pues solo pueden ser resultado de la reducción de escala o examen con lupa del pasado reciente o antiguo en cualquier caso que se requiera estudiar. Es decir, la microhistoria se reduce al más mínimo contexto en una operación contraria a la tradicional, porque se trata de evitar la forma tradicional, pues, de escribir la historia. En efecto, así es. El libro Historia Nocturna es una obra historiográfica publicada en 1986. En ella, Ginsburg analiza documentos iconográficos y material folclórico que le permiten enfocarse en dos puntos. Primero, en la reconstrucción de mecanismos ideológicos que facilitaron la persecución de la brujería en Europa, y segundo, en la reconstrucción de creencias populares de las personas. Y déjame decirte que no muchas otras obras se habían enfocado en enfatizar las persecuciones y muchas menos se habían enfocado en las actitudes de los perseguidores, como se realiza en esta. Ginsburg plantea un nuevo enfoque del problema de rastrear los orígenes de la brujería popular, estudiar las raíces folclóricas del aquelarre, centrando su atención en fenómenos como las procesiones de los difuntos, la mayor participación de las mujeres, que estaba relacionado con el mito europeo de las seguidoras de Diana o la caza salvaje, también en las batallas de fertilidad de los hombres. Vaya, muy interesante, pues yo tengo entendido que esta obra tiene un contexto histórico que nos remonta a la primavera de, me parece que 1321, en la Francia meridional, sobre todo en la semana de Pascua, pues por cada rincón de toda Francia rápidamente se comenzaba a difundir el rumor
de una conspiración que resultaría con la liquidación de todos los cristianos y además que todos los pozos del país habían sido envenenados. Así es, Javier. De hecho, no pasa mucho tiempo hasta que esta noticia llegue a los territorios de lo que hoy en día es Suiza y España. En el nebuloso escenario, algunos sugieren que los autores de la trama son los leprosos. En algunos sitios se señala a los judíos que son cercanos a los leprosos. Otros aseguran que son los gobernantes musulmanes de Granada o de Túnez. Incluso es señalado el sultán de Babilonia, quienes se acusan de contratar a judíos y a leprosos para liquidar a los cristianos. De verdad, es demasiado interesante todo este contexto acerca del libro de Carlo Ginzburg. Pero, sin más dilatación, cuéntanos un poco más sobre la brujería. Por favor, ¿nos harías el honor? Por supuesto que sí, a eso vine, querido Javier. En un breve resumen, la brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin. Es decir, la brujería se encuentra asociada con las artes mágicas, los rituales y eventos paranormales. La palabra brujería se deriva de bruja, que se refiere a la mujer que practica ritos y actividades consideradas mágicas o inexplicables. La brujería aparece a mediados del siglo XIII, y las interpretaciones sobre ella pueden variar demasiado dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en el cristianismo se le relaciona con la creencia en el diablo y su adoración. Las brujas y los practicantes de brujería eran condenados a muerte en Europa hasta el siglo XVIII. Antes de ello, la brujería fue considerada un acto de herejía por la Iglesia cristiana y sometido a la Inquisición. Toda brujería se identifica por el uso de las creencias y ritos para la creación de hechizos y pócimas. Se divide en dos grandes grupos según la naturaleza de la intención. Uno es la brujería blanca. Son prácticas que incluyen hechizos que no tienen finalidad de hacer daño. Y la otra es la brujería negra. Se consideran ritos que tienen malas intenciones y buscan afectar a otra persona negativamente. Muy interesante, claro que sí. Sobre todo, me agrada esa forma de que simplificaste esta definición que en ciertas formas nos muestras, Elizabeth. Eh, es evidente que el tema de la brujería, pues lamentablemente o lo asociamos y también pensamos que pues se trata de algo maligno, algo oscuro. Sobre todo, hablamos como si fuera el mal. No obstante, hay que entender que históricamente el pensamiento humano, su forma de ser, también la visión del miedo, cambia drásticamente a través del tiempo. Es decir, eh, hoy podemos considerar absurdas muchas prácticas, pero en los tiempos en que se vivieron fue pues algo puramente normal, algo cotidiano, algo que se vivía día a día y porque el pensamiento así se llevó a cabo en esa época. Así es, el pensamiento humano es un vaivén de opiniones, visiones y cambios, así como el miedo, las emociones, el comportamiento y el actuar juegan un papel crítico en la sociedad. Justo también por ese mismo pensamiento humano que va cambiando, los mitos y realidades alrededor de las brujas van cambiando también. Eso es muy cierto, claro que sí. Pero, ¿puedo realizar una pregunta? ¿Qué es lo que caracteriza a las brujas o a los brujos? Bueno, pues para empezar, no hay características específicas, porque como vimos anteriormente existen dos tipos de magias, pero sí quisiera aclarar que por lo general eran más las mujeres brujas que los hombres brujos, ya que según la iglesia las mujeres eran más propensas a caer en pecado. Los practicantes de brujería se reunían en las noches en los llamados aquelarres, generalmente en lugares solitarios como campos y montes, llegaban volando montadas en animales o convertidas en animales, muchas veces después de haberse untado pomadas y ungüentos hechos por ellas mismas, ya que eran precisamente estos ungüentos lo que les permitía hacer este tipo de cosas extraordinarias. Vaya, tengo entendido que quienes acudían a esta reunión, pues por primera vez, tenían que renunciar completamente a su fe cristiana. También
debían profanar con los sacramentos y sobre todo, tengo entendido que tenían que rendir homenaje al demonio. Sí, Javier, justamente porque muchas de las cosas hechas en estas reuniones eran muy mal vistas por la Iglesia, ya que estaban muy lejos de la moralidad cristiana. Es por ello que se creyó la idea de que en las reuniones había un alto contenido de perversiones, infanticidio, adoración al diablo y promiscuidad sexual. En los aquelarres, las mujeres conocían la sexualidad libre. ¿Cómo iba a ser posible que las mujeres tuvieran una vida sexual que no se concentrara en concebir? Es por ello que las brujas y los brujos son muy mal vistos en la iglesia cristiana y son sinónimo de maldad. Claro que sí, pues esto no era lo único que se hacía en estas reuniones, pues se tiene la idea también de que se realizaban banquetes y por supuesto se realizaban danzas. Y pues antes de volver cada uno a sus casas, recibían ungüentos maléficos elaborados con grasas de niños y otros tantos ingredientes como hierbas. Pero dígame, Elizabeth, siguiendo pues esta misma línea que nos trae aquí, ¿de qué otras maneras se le podía llamar al aquelarre? Las brujas llamaban de varias formas al aquelarre. Una de ellas es Sabbat, y aunque tuvo una difusión un poco tardía, es la más sonada hasta el día de hoy. Otras son Sagarum Synagoga o Strigarium Conventus. Vaya, tengo una pregunta muy de acuerdo al tema que estamos tratando en este momento. ¿Se sabe con exactitud por qué las mujeres se convertían en brujas? El Maleus Maleficarum nos dice que una de las razones por las cuales las mujeres se convertían en brujas era cuando se odiaba a alguien de quien habían estado enamoradas y el hombre no había correspondido. Quiero decirte, querido Javier, que esta razón a mí no me parece del todo correcta. Hace notar la gran misoginia en la que las mujeres tenían que vivir día a día. Quiero que nos ubiquemos, por favor, en el año 1321, cuando los hombres eran los únicos que podían escribir de cualquier tema. Y estos hombres eran influenciados por la doctrina cristiana, que creía que la mujer por su propio género era la concubina del diablo, ya que su alma era débil y su fe más pequeña. Según el Malleus Maleficarum, las parteras eran las brujas más especiales. Su poder era el más intenso, que no se podía comparar a las demás brujas, ya que podían traer a este plano la vida. A las mujeres se les consideraba símbolo de seducción, otra razón para que los hombres tuvieran que cuidarse de ellas, en especial aquellos clérigos que habían jurado celibato. Por lo general, a las mujeres se les tenía que mantener ocupadas. La fragilidad con la que se les había relacionado las ponía en una situación difícil ante el ocio, por lo que los hombres de la casa les otorgaban tareas para así mantenerlos ocupadas. Lo que se les olvidaba es que las mujeres eran quienes practicaban la medicina casera, a base de hierbas y hacían ungüentos que tanto hombres y mujeres utilizaban. Estos conocimientos eran pasados de generación en generación. Aquellas mujeres solteras, ancianas y pobres eran las más propensas a ser señaladas. De este modo, los aquelarres fueron un escape de esta sociedad que las oprimía. Las reuniones estaban muy apegadas a la naturaleza y en ellas liberaban a su espíritu, que estaba siendo reprimido por la sociedad moral y sus condiciones de vida. Vaya, tengo otra pregunta, si me permites hacértela. Mm, ¿Se sabe con exactitud o se sabe qué necesitaban estas mujeres para, pues, poder ejercer lo que es la magia? Por lo general, Javier, la mayoría de las brujas, a fin de poder llevar a cabo la magia, tenían que ejercitar la mente, lo que requería primero ser entrenado en las técnicas de la meditación, la visualización, la concentración y la imaginación. Por lo que podemos deducir que ser bruja no era solamente hacer pócimas y ungüentos. Hay tres fuentes básicas de energía natural o de energía utilizada en la magia: el poder personal, el poder de la tierra y el poder dentro del planeta y sus productos naturales, tales como los árboles, el viento, el fuego y el agua, así también como el poder divino. Pero existían otras que tenían el poder desde el nacimiento, que era de lo que les hablaba anteriormente. Este poder se podía transmitir de generación en generación.
Vaya, es increíble esta forma de ver, de pensar o de imaginar lo que era la brujería, porque en conclusión podemos decir que el libro Historia Nocturna es una obra que, si bien o mal, nos lleva a un vertiginoso viaje a través del tiempo y sobre todo el espacio, pues nos hace hallar las raíces populares de formas folclóricas de lo que es la brujería y sobre todo la herejía. Así es, Javier. Creo que al final de todo, y quizás sin querer, la imagen de las brujas quedó como la hemos visto en los cuentos de hadas o de princesas. Una señora muy vieja, con los ojos rojos, la nariz grande y una verruga en ella, siempre acompañada de un gato negro o de un cuervo, viviendo sola dentro del bosque o en la periferia de la ciudad, volando en una escoba. Y sí es bien importante de notar que esta imagen está completamente mal. Esto porque las brujas tuvieron una gran importancia en la historia de Europa, pensando en las grandes epidemias en donde las brujas con sus ungüentos y remedios dieron alivio a muchos enfermos, y no solo en las epidemias, sino también en la vida cotidiana. Vaya, todo este tema, todo lo que nos has dicho, es a grandes rasgos muy interesante, sobre todo porque nos da una gran carga de conocimiento. Este conocimiento es importante y muy increíble porque nuestro pensamiento sobre las brujas cambia y ver a través del tiempo cómo se veían estas mujeres, pues es de lo más esencial para la formación de todas las personas y sobre todo para cambiar nuestra visión sobre ellas. Pues bueno, Elizabeth, lastimosamente estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco infinitamente de corazón tu participación en nuestro programa. Espero que en un futuro que no sea muy lejano, volvamos a contar con tu presencia para que nos sigas cultivando acerca de un tema tan increíble y sobre todo tan controversial como lo es la brujería y las brujas. Un gusto, Javier. Encantada de estar aquí y hablar de algo que me emociona y me apasiona tanto. Con gusto volveré si me invitas de nuevo. Por supuesto que así será, tenlo por seguro. Bueno, mis queridos radioescuchas, hasta aquí ha llegado nuestro segmento favorito de nuestro programa, Desenterrando lo Olvidado. No olviden sintonizarnos en la próxima transmisión y también recomiéndenos con sus amigos. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.